Comenzaremos con don Higinio Marín, que don Higinio Marín es profesor de Antropología Filosófica, sí, y hace poco fue nombrado rector de la Universidad CEU, Cardenal Herrera, Valencia. Y es autor de un reciente diagnóstico que tiene las características de todos sus diagnósticos, más o menos, que son serenos, profundos, objetivos y con un afán muy claro, ¿no?, de búsqueda de la verdad. Pero en este caso, en este reciente diagnóstico, en el que hace una valoración de la Agenda 2030, pues ha dado la vuelta a medio mundo. El tema que abordará hoy es la persona humana en el contexto de la democracia actual. Y tiene un apunte que hago, ¿no? En un capítulo de uno de sus libros, lleva por título Despotismos democráticos, si no me equivoco. Y es uno de los temas, asuntos, ¿no?, que justo se tratarán a lo largo de esta jornada. Agradecemos que se haya trasladado desde Valencia para acompañarnos hoy aquí y que sepan que a la salida hay expuestas algunos de sus libros, ¿no?, por si a alguna persona le interesa seguir profundizando en su pensamiento a través de sus obras. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Johanna, muchas gracias a la Fundación Civilidad, a la Universidad también, a la Villanueva, señora vicerrectora, y a ustedes que están aquí, gratis de tamores. No sé si hay que darles las gracias o felicitarles o no sé qué. Bueno. Yo ya le he dicho a Johanna que yo me iba a pasar de frenada, o sea, que cuando vean ustedes que me pasa el papel, pero si se me pide que exponga algo, media hora es siempre una medida demasiado discreta para un servidor, o sea que ella me avisará y yo me someteré. Bueno, pero para no perder el tiempo, yo lo que quiero explicarles, si fuera posible, que no lo es del todo, al menos bien, es por qué nos pasa lo que nos pasa en este momento, ¿no? Y por qué vemos aparecer, yo creo que con potencia epocal, una forma de sujeto, una concepción del ser humano que no solo era alternativa, sino sustitutiva de la idea cristiano-europea de persona. Y eso es demasiado ambicioso para un ratito. Pero lo que sí puedo es hacer un bosquejo de las dos cosas, de las dos formas en las que me parece que eso es comprensible de una manera más intuitiva, ¿no?, de una manera como decía Aristóteles, o sea, por una totalidad rápida y esencial. La primera de ellas, todas ellas, me obligan, las dos, pero esta me obliga a comprimir hasta casi la caricatura el inicio, y nuestro punto de partida es una propuesta que no puedo justificar, pero cuyo alcance comprensivo forma parte de esa justificación, y eso sí que lo voy a intentar, y es la propuesta de pensar la modernidad, los tiempos modernos, en particular los tiempos modernos vinculados a la dimensión política de nuestras sociedades, de las europeas, interpretarlos como una revuelta contra el pasado, que tanto la Ilustración como movimiento intelectual, como muy particularmente la revolución y el pensamiento político moderno, con raíces muy anteriores, pero por tomar ese hito histórico, es interpretarlo como una revuelta sobre el pasado. Entendiendo pasado en formas múltiples. La primera, la más obvia, la forma de antecedentes de las sociedades europeas, sus sistemas de legitimación del poder, las instituciones civiles y religiosas que concentraban el ascendiente público que da la autoridad y que en todas las sociedades está institucionalizado, y pues eso era un padre, eso era un maestro, eso era un sacerdote, eso era un magistrado, eso era en realidad todos los sistemas
culturales y sociales tienen sistemas de asociación entre el poder, o sea, la potestad, por decirlo, y la autoritas, ¿eh? Y esa asociación es la que los legitima, porque la autoritas tiene una raigambre moral, mientras que la potestad es más una situación de facto, o sea, quien gobierna. La revolución es una revuelta con aspiraciones radicales, porque no hay ningún espíritu de reforma, hay un espíritu de discontinuidad, de ruptura, que se hace violenta, no tanto en 1798 como en 1792, a partir de ese momento, contra el pasado y contra sus formas. Pero como se produce en el contexto de un movimiento cultural muy amplio, con antecedentes filosóficos y teológicos muy amplios, es entender la revolución y el alumbramiento de las formas políticas modernas como una revuelta contra el pasado, solo en ese orden se convierte en algo insuficiente. En realidad, la revuelta que supuso, a mi juicio, el surgimiento, el alumbramiento de la modernidad y de las formas políticas modernas, de la que forma parte la idea de ciudadanía y el Estado moderno, en las que todavía habitamos, aunque sea después de muchas mutaciones, hay que entender el pasado en un sentido más amplio. Hay que entender el pasado como toda forma de antecedencia condicionante. Toda forma de antecedencia condicionante. Y entonces es verdad que de manera manifiesta la revuelta se produce contra el antiguo régimen y las instituciones políticas y morales del antiguo régimen, pero se produce también contra la legitimación que era operativa en el antiguo régimen y que eran las dimensiones genealógicas de la existencia. El rey lo era por ser hijo de, que era hijo de, que era hijo de, que era hijo de, los oficios se legitimaban así, las propias estructuras del saber tenían esa estructura filial, la escolástica como un saber acumulado entre maestros y discípulos, tenía eso, las estructuras de los oficios con los sistemas gremiales. Todo el antiguo régimen es el depósito de un cúmulo que empieza en el Paleolítico, y es que los vínculos parentales, y en particular los paternofiliales, son el eje que vertebran las sociedades, que legitima y justifica las posiciones sociales, las responsabilidades, las misiones, y aunque eso mute en forma de discipulía intelectual en la universidad o de discipulía en un oficio, en los gremios, ese sistema es el que concentra el furor de la revolución, y por tanto en él cae, de una manera muy genérica al principio, toda forma de antecedencia condicionante, toda forma de pasado que dé forma al presente o al futuro. Es ya, y perdón por el término porque les va a sonar muy actual, yo lo único que puedo decir en mi disculpa es que lo utilizo desde hace mucho tiempo, es un fenómeno de cancelación, de ruptura en el vínculo histórico y en la modalidad del vínculo histórico que suponía la tradición, que es una buena manera de resumir esto que yo digo, el pasado o toda forma de antecedencia condicionante. Este asunto convierte al ciudadano, al nuevo ciudadano, lo convierte en un hombre nuevo, en un hombre cuya posición, cuyos derechos, cuyas expectativas no pueden de ninguna manera estar prefiguradas en ninguna clase de pasado. Y entonces tiene que aparecer el espacio público donde el pasado es cancelado como una instancia prefigurante, condicionante de la vida de los sujetos, y la ciudadanía aparece como un nuevo alumbramiento. Y el espacio político que hace posible la ciudadanía y ese nuevo alumbramiento de un ciudadano que es, por definición, abánico, que no tiene ombligo, porque en él no queda rastro de ningún vínculo
genealógico, ese espacio es el Estado moderno. El Estado moderno en el que, como hay que leer a Tocqueville, es tan consustancial como esto que les estoy diciendo, es la pasión igualitaria. De hecho, es la pasión igualitaria la forma en la que esta concepción de la vida verbaliza lo que le estoy diciendo yo y que me parece. Esa pasión igualitaria genera un abstracto, un producto inverosímil, que es una ficción jurídico-estatal donde se da cumplimiento al ideal de la igualdad de la nueva ciudadanía, que es, por ir deprisa y atender más a su intuición que a otras cosas, la forma en la que ustedes y yo comparecemos ante un tribunal público. Ustedes y yo comparecemos ante un tribunal público despojados, por ejemplo, de nuestra condición sexual. Nadie toleraría que por ser varón y mujer, bueno, hoy lo toleramos, lo toleramos porque hay una discriminación positiva a favor, pero en principio, en estricto sensu, nadie en el espíritu de esta igualdad generada por el Estado que funda esa ciudadanía, todos deberíamos de ser tratados con completa independencia si somos varón o mujer, si somos padre o hijo, si somos esposo o esposa, al menos en las cuestiones más generales, si somos de una raza o de una creencia. Y esto se lo traigo a colación porque les permite entender qué significa un sujeto de imputabilidad, de derechos o de deberes desde el punto de vista del Estado. El sujeto de imputabilidad, el nuevo sujeto de imputabilidad, de derechos o de deberes desde el punto de vista del Estado, es un sujeto que está completo sin necesidad de que comparezca su sexo, ni su religión, ni su posición parental, ni su raza, ni nada. Esto va a ser muy determinante, porque ese sujeto se define precisamente despojado de todo eso porque no tiene pasado, porque no tiene ombligo. Y entonces aparece la ciudadanía como la novedad, más todavía la ciudadanía en la forma inédita, auspiciada en la dimensión subjetiva de una realidad objetivo-institucional que es también de naturaleza nueva, que nace como la cancelación con las formas precedentes, que es el Estado. Entonces, claro, yo solo puedo explicar este momento de alumbramiento inicial y luego tengo que abreviar mucho la dinámica, porque esto es solo el primer episodio. El segundo episodio, que es una especie de radicalización de es que el sujeto político tiene que, para serlo, el nuevo sujeto político, el abanderado de la libertad y de la igualdad, no puede ser solo el sujeto que ha sido despojado de sus antecedentes condicionantes en forma de los señoríos que generaban servidumbre o los privilegios que generaban desigualdades, que es como aparece el primer ciudadano de la primera revolución, sino que tiene que ser un sujeto en el que su igualdad sea también un punto de partida social y político. Tiene que ser un sujeto despojado por completo de las formas del pasado, en las que el pasado es es causante de la desigualdad. Y la forma en la que el pasado origina la desigualdad de forma más insidiosa es el patrimonio. Así que la radicalización histórico-política de esa ciudadanía adánica la encarnan aquellos que en esta vida no tienen pasado y, si acaso, lo único que tienen es futuro. Y eso, en forma biológica, quiere decir sujetos que no tienen patrimonio y lo único que tienen son hijos. Y eso, en castellano, con regambre latina, se dice proletario. El que, si acaso, poseedor, en unos términos difusos, de descendencia, sin ninguna ascendencia, o con una ascendencia que no ha dejado ningún rastro que pueda convertirse en un principio originador de desigualdades, y por tanto un desposeído, un pobre.
Y entonces aparece que el proletariado ahora ya no es el ciudadano que tiene que librarse de las servidumbres de sus señores y de las desigualdades, de los privilegios, ahora es el sujeto que tiene que emanciparse de aquellos que comparecen en la existencia pública como poseedores de patrimonio. Y en el nuevo contexto de la industrialización europea, esos son los que poseen los sistemas de producción. Y eso es la burguesía. Pero lo que más me interesa de este asunto no es tanto las precisiones históricas, sino que ustedes entiendan que la dinámica revolucionaria es una dinámica histórica de ampliación de la suspensión de los antecedentes condicionantes a dimensiones de la realidad que van compareciendo históricamente. Porque el siguiente episodio, y me van a disculpar que maltrate tanto, el siguiente episodio es incomprensible sin la deconstrucción de precisamente el sistema industrial, entre otras cosas, y el Estado, entre otras cosas. Interviene en la aparición del sistema productivo de la revolución industrial, cancelando el vínculo entre la familia y el entorno económico. Es el momento en que se disocia la familia como agente patrimonial y de la actividad económica. Es el momento en el que la oikonomía deja de hacer relación al oikos. Oikos en griego es casa, familia. Y entonces aparece la fábrica. Y en la fábrica no solo comparecen desvinculados de la familia los propietarios, sino que aparecen también desvinculados de la familia los proletarios. Y ahí aquellos son sujetos atómicos que se miden entre sí según una sola diferencia, que es la relación con la propiedad de los medios de producción. En esa secuencia se genera un individuo que comparece socialmente al margen de sus vínculos filiales. Ya tiene una posición, hay un lugar donde eso ocurre. Y eso, por una secuencia que se puede explicar, pero que aquí no podemos abordar, termina por producir que el siguiente sujeto que tiene que emanciparse de un señorío avasallador ya no es el siervo para hacerse ciudadano, ya no es el proletario para conseguir una ciudadanía en una patria nueva, con un cielo y una tierra nueva, que ahora es el hijo respecto del padre. Y este es un fenómeno que empieza a ser notable a principios del siglo XX y se consuma en el 68, que es la misma dialéctica emancipatoria, la misma cancelación de toda clase de antecedencia condicionante, que está mediada, y que no tiene carácter solo social, sino que está mediada por la teoría freudiana de la psique, y por la teoría según la cual el proceso de maduración de un sujeto incluye un momento crucial, que es el momento del parricidio, o sea, de la suspensión de la autoridad moral del padre, que funciona configurando un resorte psíquico que es la interiorización patógena de la autoridad como institución social. Y la autoridad como institución social tiene una localización, que es el padre. Y toda forma de paternidad es suspendida. Y la suspensión de toda forma de paternidad da lugar a la emergencia de un nuevo sujeto que ya no es ni el ciudadano de la primera revolución ni el proletario, que es el joven. El joven como sujeto social que sustituye al proletariado como abanderado de las libertades, del proceso emancipatorio de la modernidad. Eso se consuma, se hace manifiesto en el 68. Y basta con tener una breve noción sobre la actitud que guardaron los sindicatos franceses de clase, o sea, que encarnaban el agente político del proletariado y del Partido Comunista en las primeras semanas de la revuelta del 68, hasta que se sumaron por razones de pragmatismo. Basta con saber eso para entender hasta qué punto el sujeto político, el nuevo... Claro, el joven es la encarnación perfecta de la revolución, como agente político, no digo como edad biográfica,
porque no tiene pasado. No lo tiene en un sentido todavía más radical que el privilegio de los señoríos del antiguo régimen, en un sentido todavía más radical que el patrimonio o la propiedad de la burguesía. Lo tiene en el sentido biológico, no tiene pasado. En el supuesto, además, de que precisamente eso acontece con la forma de la desvinculación de todo antecedente, que es el parricidio, la emancipación sexual. Porque es en el ámbito de las relaciones sexuales donde se concentran todos los poderes que vinculan y someten la juventud al respeto de la institución familiar, que obviamente se va perfilando como el cúmulo, la institución que cruza el conjunto de relaciones que son de suyo contrarrevolucionarias, reaccionarias. Es la institución social a la que se vincula el patrimonio, en la institución social a la que se vincula la diferencia, en la institución social a la que se vincula el sometimiento de la prole respecto del padre, y en todo esto nos hemos dejado atrás porque la emancipación de la prole respecto del padre es consecuente, pero al mismo tiempo simultánea, de la emancipación de la mujer, por supuesto. Y la emancipación de la mujer significa la emancipación de la sexualidad femenina respecto de su dimensión procreativa, porque es su dimensión procreativa la que la vincula al varón en un régimen de sometimiento que es el de la institución familiar. Y ahora ya están, creo, hemos conseguido nuestro primer acceso comprensivo a la actualidad, porque si ahora reparamos en que desde finales del siglo XIX, en todas las cátedras europeas, en todos los lugares de discusión intelectual, se iba dando una convicción creciente, que comparece en la historia de Europa de manera eruptiva, que es que nuestra condición de organismos vivientes, pertenecientes a un subgrupo, que es el de los homínidos, que en realidad, pero en el contexto de que los homínidos forman parte de un grupo más amplio, que es el de los mamíferos, que es de donde surge la dualización orgánica en masculino y femenino, o sea, entre varón y hembra, y que eso es el producto de una historia, que es la historia de la evolución de las especies, entonces resulta que ser varón y ser mujer es el producto de un antecedente condicionante con el que el pasado determina una desigualdad biográfica y cívica de los sujetos. Y entonces, habilitar al sujeto para que tome posesión electiva de su orientación sexual primero, de su transformación quirúrgica después y de su... es en la última playa del desembarco emancipador de la dinámica histórica que desencadena la revolución como la suspensión de todo antecedente condicionante. ¿Me siguen, verdad? Que sea un determinante efectivo que genere una desigualdad civil con relevancia política. Y entonces, ¿quién es el abanderado europeo, occidental, de la libertad? ¿Quién es aquel que ha tomado respecto de su sexualidad una posesión electiva? Ustedes y yo somos formas de la conciencia vasalla. De la conciencia vasalla y alienada porque reconoce en una imposición del pasado un designio de futuro, con la forma de que experimentamos nuestra sexualidad de manera no problemática y además con una continuidad que la convierte en vocación. Su felicidad y la mía es la de los bobos. La de los bobos que se regodían en el avasallamiento de los esclavos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo todavía no hemos despertado. Ustedes y yo estamos en la misma situación en la que el proletario, antes de tomar conciencia de su condición proletaria, en la que el siervo, antes de tomar conciencia de su condición... Ustedes y yo somos restos, somos residuos del pasado. Ustedes y yo y las instituciones que perpetúan, extienden, racionalizan
Así que si ustedes son residuos del pasado, yo soy un hiperresiduo. Porque yo además me pongo, y una institución como esta es otro hiperresiduo, y NEO ya ni te digo, o sea, es un hiperresiduo. Y sobre todo y principalmente, la institución que concentra todo eso y además concentra al culpable de esto, que es, porque el autor de todo pasado antecedente es Dios. Y si Dios existe, mi libertad no es posible. ¿Por qué? Porque tiene que ceder ámbitos de autoría. Porque la autoría divina es una autoría en competencia dialéctica con la autoría del sujeto libre. Y el agente que media cancelando las prefiguraciones antecedentes que pueden suponer la idea de una cosmovisión creacional es el Estado. Y entonces, eso sí, se entiende que cuando hace eso, lo único que hace es proyectar de manera creciente esa abstracción del sujeto que comparece ante un tribunal y que comparece despojado de su condición sexual, despojado de su patrimonio, despojado de todas esas desigualdades, y ese es el sujeto real. Y ese es el sujeto, se entiende, ¿verdad? Ese es el sujeto en el que consiste la ciudadanía. Cuando usted y yo a esos sujetos les queremos añadir o agregar diferenciaciones que no están originadas por su condición cívica de ciudadano en la matriz objetiva e institucional que es el Estado moderno, usted y yo somos agentes reaccionarios, pero en sentido metafísico, por supuesto también en sentido político, pero en sentido metafísico. Este asunto lo tengo que cerrar, pero sí, lo tengo que cerrar, porque si no, yo creo que Johanna ya está preparando la tarjeta y me queda la otra vía sin la cual a mí me parece que es imposible entender nuestro tiempo. ¿Por qué? Esto no ocurre solo ni fundamentalmente por esta cadencia lógica que a mi juicio es completamente coherente, ¿no? Sino que esto ocurre por un mecanismo o por la politización de un asunto que es el deseo humano. El Estado no tiene suficientes medios para producir esto. No es suficientemente potente, y es potente. Al principio de Aturbe Condita, Tito Livio echa un vistazo a qué es Roma y dice, bueno, bajo el cielo no hay un poder como Roma. Y no es un poder, ¿no? Y dice, bueno, pues porque venga usted y vea usted los poderes del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y verá usted en qué se ha quedado Nerón. O sea, se ha quedado en nada. Poder, o sea, el Estado moderno es un artefacto con elementos que hacen relación a la naturaleza de un poder desconocido sobre la faz de la Tierra. Absolutamente desconocido. Y nosotros no somos suficientemente conscientes de la novedad, del alcance y de la potencia que ese poder tiene. Para bien y para mal. Pero ahora estoy exponiendo los momentos de crisis. Para entender el poder transformador que esta historia que les he contado tiene, requiere entender las dinámicas de captura del deseo por parte del Estado. Y eso requiere una historia que no sé si voy a ser capaz de terminar, pero que tengo que empezar ya. En mi opinión, el precedente que nos permite entender eso es Rousseau. Rousseau dice, tengo que ir deprisa, que el hombre feliz, inocente y natural se caracterizaba porque sus deseos y sus necesidades coincidían perfecta y exactamente. En esa coincidencia de deseos y necesidades, perfecta y exacta, se generaba una abundancia relativa del mundo, porque las necesidades naturales son muy pocas, y si uno afronta el mundo con unos deseos que no son más que sus necesidades, el mundo se vuelve un vergel, se vuelve pródigo, porque tiene suficientes recursos para atender eso, y entonces hay una especie de sincronía, de armonía psíquico, los deseos y las necesidades, físico, porque las necesidades expresan
las carencias fisiológicas, o sea, físico, psíquico, mundana. Y esa armonía físico, psíquico, mundana entre mis necesidades, la comparecencia psíquica de mis necesidades con la forma del deseo y los recursos disponibles en el mundo, sin mayor privación, son la secularización antropológica del estado paradisiaco que aparece en el orden teológico, estado inicial paradisiaco. Y además, eso Rousseau lo consuma diciendo que ese sujeto es feliz, porque no padece ninguna privación, y que además es inocente, porque no puede hacer el mal. Lo describe de una manera genial, pero no puedo, tienen ustedes otra, no puedo extenderme. Entonces, él dice que el mal se produce porque una vez, sin que fuera necesario, siendo un azar funesto, pero fortuito, el bruto tuvo una necesidad, un desequilibrio metabólico, hacía falta potasio, y entonces esa necesidad se expresó psíquicamente con la forma de un deseo, tenía hambre, y el bruto miró a su alrededor y, como siempre, pues encontró una forma pronta y sin padecimiento de satisfacer la necesidad, comió, la necesidad quedó satisfecha, desapareció la base fisiológica del deseo, pero aquel día, aquella vez, funesta y fortuitamente, el deseo no se desvaneció con la necesidad a la que daba expresión psíquica y quedó erguido, de pie, vigente en la conciencia. Y entonces ese deseo siguió mirando la fuente de la satisfacción, pero ahora la miraba sin la medida y la proporción de la necesidad, sino excediéndola. Y al excederla, ese exceso originó una forma desconocida hasta ese momento del deseo, que era la forma posesiva del deseo, y originó una relación con el mundo nueva. Porque ese bruto, ese día, cuando miró la manzana, de la que ya no tenía apetito, pero tenía deseo, profirió una voz que rasgó el velo del cosmos y que supuso la salida del paraíso y la entrada del mal en la historia y la discordia y la perdición, y esa palabra fue mío. Ahora ya había estrenado una forma de relación con el manzano que no era comer las manzanas que necesitaba. Y entonces levantó una verja alrededor. Y dice Rousseau, y los demás fueron suficientemente tontos. En realidad resume de una manera una cosa que hoy podríamos explicar perfectamente, como que los demás al ver la verja dijeron, pues yo también. Si quieren que se lo diga de manera más, se produjo una multiplicación mimética del deseo posesivo, que es el mal introducido en la subjetividad y en la objetividad del exterior de la sociedad mediante la institución de la propiedad. Y hecho el diagnóstico, la terapia estaba clara y estaba a la espera de que dijera alguien, si esa es la enfermedad, yo sé cómo se arregla esto, suprimiendo la propiedad. Y generando un entorno civil, público, político, en el que a cada uno según su necesidad se produzca una reeducación del deseo. Y el deseo se vuelva a reproporcionar con las necesidades y el mundo se vuelva a reproporcionar con las necesidades, generando una producción dirigida estatalmente para que se produzca ese movimiento conjunto de una abundancia general, una reeducación del deseo, y entonces ¿a dónde llegamos? Al paraíso proletario, en el que los que no tienen nada son felices. Fantástico, no me digan. ¿Y eso cómo se llama? Socialismo. Socialismo totalitario. No les puedo seguir explicando más. Bueno, como saben ustedes, ese paraíso proletario incluía la inmortalidad. En fin, que le pusieron fecha, luego la retrasaron, tardó un poco en llegar y últimamente ya no se sabe. Pero el propio Estado, claro, ese Estado tiene que utilizar procedimientos coercitivos, porque hay elementos, como ustedes y como yo, que son resistentes al progreso.
de la bondad, de la solidaridad, de la generación de una humanidad nueva. Los hombres cuyo ombligo, eso es, No, eso no, soy yo. No, pero aprovechamos. Muy bien, muy bien. Gracias. Pues ahora ya a trompicones, ¿no? Entonces, y entonces, pero a trompicones. Bueno, pero eso tiene, el problema es que la mitad de los socialistas se quedan de este lado del telón de acero, bajo el patrocinio y el amparo de los Estados Unidos de América, y además presencian primero como espectadores y después como coautores el movimiento de la unificación europea, que quiere instaurar regímenes democráticos y que huyan de... No les puedo... que huyan de los regímenes totalitarios que han dado lugar a la Segunda Guerra Mundial y tal, no sé qué. Bueno. Y entonces estos sujetos, por principio eran algunos, por necesidades pragmáticas otros, y algunos por simple resignación, introducen un principio de realismo histórico en este programa del socialismo, que sí, eso es así, exactamente así, pero con una diferencia, con una discrepancia con los socialismos totalitarios. El mal no es erradicable de la historia. Y si el mal no es erradicable de la historia, porque estamos viendo que los sistemas totalitarios no lo consiguen, porque están los americanos, porque somos unos resignados, entonces el sistema político tiene que tener la forma de la tolerancia perpetua del mal. ¿Y cómo se llama la tolerancia perpetua del mal? Oposición. O sea, los otros. No se pueden aniquilar los otros, que son eso, la forma residual e inercial del pasado vinculado a la propiedad, al patrimonio, a las condicionantes de la forma mamífera, a la concepción de un universo creacionista y por tanto con un autor que era autor de todo, o sea, el mal. Y que tiene una residencia patógena en la familia, mientras que la familia mantenga eso que ahora se llama su forma tradicional. La transformación mutante de la familia en una institución polifónica y pues es una meta necesaria de eso, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Pero, y ahora enganchamos esta historia con la otra, el capitalismo que impone la égida yanqui introduce además una variante nueva, y es que la coincidencia entre el deseo y las necesidades no se logra regenerando un patrón natural, como todavía quería el socialismo soviético, sino que se logra por una estrategia de saturación. Porque las necesidades, como los deseos, son susceptibles de variación histórico-cultural. Y además, esa modificación histórico-cultural de las necesidades que sostienen los deseos es el motor del sistema productivo capitalista, porque eso genera una dimensión nueva del ciudadano, que es el consumidor. El consumidor no es más que la forma en la que estos sistemas de tolerancia del mal tienen que consentir la actividad económica que no es a cargo del Estado, con su consiguiente voracidad egoísta, que es el agente económico, pero que tiene dos mecanismos de beatificación, de transformación del bien en mal. En primer lugar, es la expropiación fiscal que hace el Estado y que convierte los rendimientos de esa voracidad egoísta e insolidaria en bien común, porque el rendimiento, mientras que permanece privado, es el mal, pero convertido mediante la expropiación fiscal en fondos públicos es el bien. Y una segunda, que es que esa voracidad no para de generar productos que satisfacen deseos que se convierten en necesidades, y eso se llama mercado. Y entonces se produce una especie de alianza entre ese estatalismo con el tipo de sujeto del que yo les he hablado, y un régimen de felicitario en el que hay vigente la misma expectativa de reconstruir históricamente el paraíso, pero mediante una coincidencia entre el mundo, los deseos y las necesidades, que ahora sigue una estrategia de exacerbación y solo queda contenta en el umbral de la saturación.
es una estrategia de saturación, no de educación. Y entonces, si lo que el mercado se trata de suscitar deseos o de atender los deseos mediante su pronta satisfacción, sin hacer padecer necesidad, vemos una transformación del Estado que pasa de su forma hobbesiana. Como saben ustedes, Hobbes dice que el Estado surge para superar el estado de guerra, que es el estado de naturaleza. Ahora, la legitimación social del Estado no es la paz civil, no solo. La legitimación social del Estado es la superación de un estado de necesidad, del estado de necesidad. Los sujetos tienen que vivir en un umbral psíquico en el que no comparezca la necesidad. Me están siguiendo, ¿verdad? Y un deseo sin necesidad es, si se trata de un deseo sexual, un deseo sin atender las necesidades procreativas, ni de la especie ni de la nación. Y un deseo de comer sin atender a la proporcionalidad con la necesidad es un deseo obeso, que es la pandemia sociocultural que hay en todas las sociedades desarrolladas, que es la obesidad, y que en España se ve poco porque todavía somos gente culta para esto de comer. Y un deseo desconectado, y ese deseo desconectado de la necesidad que se satisface en un umbral de saturación de expectativas, esa forma, y que, como la necesidad es la forma de la comparecencia psíquica de la condición mortal, porque una necesidad en sentido estricto es aquella cuya no satisfacción hace presente en el orden de la conciencia la vulnerabilidad orgánica del sujeto. Cuando la necesidad no comparece, se debilita la autoconciencia mortal. Somos la primera civilización que no se define a sí misma como mortal. Y eso implica un decaimiento inevitable de las ofertas de salvación transmundana. Si no hay muerte, la necesidad de ser salvado se debilita hasta decaer. Pero además de eso, eso configura un sujeto que nosotros ya conocemos. Alguien que es mortal, pero que vive como si no lo fuera, y que satisface sus deseos sin relación alguna a las necesidades porque no las padece. Ese es el estatuto de la felicidad de los dioses olímpicos en la tradición griega. Y entonces se ve que todo este movimiento es un movimiento de neopaganismo, sobre un soporte que no es el Olimpo imaginario, sino un Estado, un estatalismo capitalista que establece un régimen de satisfacción de los deseos en el orden del mercado por saturación y en el orden civil mediante la transformación de los deseos en derechos, que es lo que habilita que una persona quiera dejar de ser varón o mujer y lo consiga. Y ustedes y yo, lo de... Ya acabó. No es se para que la preocupe. vuelvan a sacar. Gracias. No, acabo en Por supuesto. un minuto. Lo que necesite. Y que tiene un valor y que tiene un carácter, porque ese Estado es, desde un punto de vista de una teología política, es un Estado de gracia. Y el poder del Estado que habilita para esos actos es un poder de naturaleza teológica. Porque lo que el Estado pretende es que cuando alguien dice yo soy mujer, sus signos produzcan lo que significan, que es la definición teológica de un sacramento, que es la forma con la que el hombre, imagen y semejanza de aquel que creó el universo, diciéndolo. Si alguien nos dice, aquí en esta sala solo veo a uno, tus pecados quedan perdonados, si ustedes se lo creen, yo me lo creo, es obviamente no por el poder de quien nos lo dice, sino por aquel a cuya voz hace de eco, por aquel cuyo poder se expresa mediante eso. Pues eso es exactamente lo que el Estado espera que ustedes y yo hagamos cuando un chico dice que es chica. Porque en su declaración se traslada el eco de la voz, de una voz que es tan poderosa como para constituir la realidad. Y si ustedes todavía creen que eso es un delirio, es porque ustedes son los que deliran, según una servidumbre de la conciencia que no han sido capaces de despojarse todavía. Bueno,
habría gustado contarles más, pero entiendo que esto, ya saben ustedes que un profesor siempre quiere contar más. Pero muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Higinio. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que es una verdadera hazaña poder acotar tanta sabiduría en tan poquísimo tiempo. Pero bueno, ahora contamos con unos 10 minutos por si hubiera alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario que se quiera compartir o que le quieran dirigir a don Higinio. Es el momento. Hay un micrófono para quien desee hacer la pregunta y quede grabado. Un momento. Bueno, muchas gracias. Ha sido impresionante. Reconozco que he llegado tarde y, por lo tanto, pero ante la posibilidad de que nadie preguntaba, porque ha sido impresionante. Yo soy profesor también, pero no me atrevería. Una pregunta muy concreta. La situación en 1980, desde el punto de vista geopolítico, estamos hablando de la Unión Soviética, todo el proceso que se produjo, Helmut Kohl en Alemania, nadie esperaba la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, día de la Almudena, que se descubrió cuando cayó el muro de Berlín. Pregunto, la situación actual, 2023, en guerra en Ucrania, Rusia, Israel, musulmanes, etcétera, todo lo que ha comentado usted con tanta claridad, nos hemos enterado, yo aunque he llegado muy tarde me he enterado. ¿Cabe la posibilidad que pase lo mismo? Esa es la pregunta. No tiene usted suerte, porque los filósofos nos dividimos en dos: los que conocen el futuro y los que conocemos el pasado. Y yo no soy de los futurólogos. Los futurólogos son todos de linaje marxista, que es el que cree que cabe una predicción científica de la historia, ¿no? Yo no lo sé, yo soy un pobre filósofo, yo soy de Murcia. En Murcia estas cosas no tengo ni idea, pero sí les puedo decir algo, que no tiene que ver al asunto. A mí me cuesta mucho porque tengo una juventud muy democrática y una madurez también, y sigo siendo partidario del sistema democrático. Y ese poco partidario de juicio, a lo mejor he sido poco partidario mientras que era joven, y todo lo que pasa es que me estoy haciendo viejo, entonces. Pero es que no sé, lo que puede caer es Occidente, no ningún otro sitio. O sea que lo que a mí me parece estar viviendo con penar es el final de una tradición milenaria. Y además de la que usted y yo formamos parte, y al respecto de cuyo destino, sin saber cuál va a ser, no soy muy optimista. Porque esta secuencia revolucionaria que les he contado, me parece que el único procedimiento, los 2 siglos y medio anteriores, casi 3, incluso más, lo que nos muestran es que se muta en episodios nuevos con un impulso avasallador y triunfal en todos. Yo no sé si esa secuencia se agotará, pero tengo la impresión de que no, porque son tantos los aspectos del pasado que todavía quedan por cancelar. Por ejemplo, una de las muchísimas cosas que no les he contado, la estructura gramático-sintáctica del lenguaje es pasado. Y condiciona, por ejemplo, condiciona con los géneros, él y ella. Y entonces cuando aparece
me va a permitir un insulto, sabiendo que estamos también, cuando aparecen esas personas bobaliconas diciendo ella, son bobaliconas, pero saben lo que hacen. Están rompiendo los antecedentes condicionantes que implica la dualización en masculino y femenino que está insita en la estructura gramatical y sintáctica del lenguaje. Es un acto revolucionario, tonto y bobo, pero revolucionario. Sí, pero no se pierdan ustedes. Voy a contar una anécdota y ya me callo. Una amiga me dijo que estaba preparando los sándwiches del cumpleaños de su hija, estaba oyendo, 11, 12 años, y escuchó que uno de los amigos, estaban chicos y chicas, preguntó, oye, ¿y vosotros qué sois? ¿Hetero u homo? Entonces, claro, se le cortó la mayonesa y ya puso la oreja, y entonces escuchó que su hija dijo, que fue después de un silencio, dijo, no, yo de momento bisexual. Entonces a ella le hizo gracia y a mí también, porque me hace una salida ocurrente. Pero claro, si uno se para a pensarla, dice, la suerte está echada. Si un niño de 11 años manifiesta que su indiferencia sexual, su indiferencia subjetiva, se dice bisexual, es la realización perfecta de que la sexualidad es optativa, transformable sociológicamente y bajo el amparo de un Estado que lo solicita. Ya está. Aquella niña, en aquella salida ocurrente, había encontrado la forma y, bueno, claro, entonces, y esto es verdad, y está ocurriendo, es que está ocurriendo, que yo doy clase a chavales de 18, es que está ocurriendo. Y entonces, es el proceso de transformación, bueno, entonces yo no soy muy optimista. Pero también es verdad que ni los triunfos ni los éxitos históricos son nunca tan completos. El afán totalitario es un afán metahistórico, es alguien que quiere salirse de la historia. Y entonces en la debacle, si la hay, se puede esperar a sobrevivir, generando precisamente entornos en los que se produzca la pervivencia de ese virus que es la condición mamífera. Ya me callo. Llevo 30 años de profesor. Aquí está don Rafael Alvira, que ha sido maestro mío, no solo profesor, maestro mío. Y que me voy a callar para que él hable enseguida. Pues al principio, cuando yo empecé a dar clase, lo difícil era demostrar en clase que los seres humanos tienen una dimensión espiritual. Ahora lo difícil es explicarle a mis alumnos que somos mamíferos. Que somos mamíferos. Mamíferos muy raros, pero mamíferos. Ya está. Había una pregunta por aquí. ¿Puedo? Yo quería preguntarle al ponente, aparte de agradecerle la exposición que ha sido muy brillante y muy interesante, si considera que el Salmo 2 puede entenderse como una síntesis profética de esa evolución que usted ha descrito. ¿Y me dice usted a qué parte del Salmo 2 se refiere? Se lo especifico. Dirumpamos vincula eorum et proiciamus a nobis jugum ipsorum. Y continúa. Deus subsanavit eos. Dios se ríe de ellos. Pero previamente el hombre ha querido, digamos, tomar la posición de Dios creador, de Dios conformador de la creación en la que vivimos. Pues le voy a responder en términos muy personales, ¿verdad? Porque la pregunta yo no soy teólogo, entonces. Pero, mire usted, yo soy cristiano cristiano consciente, al menos desde mi primera juventud, pero tenía una región de mi conciencia que era atea, que era todo lo que hacía relación a la providencia. Yo escuchaba a la gente a mi alrededor decir esto ha sido providencial y a mí aquello me generaba muchas reservas. Y he seguido siéndolo hasta mi ya incipiente vejez. Hasta que empecé a ver las cosas a posteriori, o sea, hasta que he empezado a tener más pasado que futuro. Y entonces he visto que es imposible que sea una casualidad el decurso de mi vida. Pero lo he visto en un asunto. No se me ha privado nada
del componente penoso que tenían las tesituras en las que yo me he encontrado, que por otra parte no han sido muy... Nada. O sea, cuando me he encontrado en una tesitura que era penosa, ha sido hasta el final. Ahí no veo... Lo que veo es cómo a través de esas tesituras penosas, consumadas hasta el fondo del cáliz, sin embargo, han salido cosas inesperadas e inesperables. Eso me sirve para afrontar la situación. O sea, me parece que esa puede ser una de las estrategias generales de la providencia. No ahorrarnos ninguna de las dimensiones penosas de la historia a la que los hombres mismos damos lugar, y me parece que la prueba está en el pecado original y en la historia que se sigue y en que no se nos han ahorrado las cosas. Porque si se nos ahorraran las condiciones penosas, se estaría minimizando la potencia de la libertad humana y de la historia y de nuestro señorío vicario sobre la historia, y al mismo tiempo que nunca se nos deja del todo. Pero eso quiere decir que Occidente puede acabar, y puede acabar hecho ruinas y escombros. Y en las ruinas y escombros pues habrá sitios donde vivir. Y si no en términos materiales y económicos, que yo creo que también, porque si ustedes no le entra el vértigo cuando se enteran de los niveles de deuda del Estado español y de otros, pues en fin. Pero si no en términos materiales y económicos, pues en términos morales y culturales e intelectuales. Ya estamos entre ruinas y escombros. Y hacemos la última pregunta, que tiene el micrófono. Abajo, en un botón. Hay más micrófonos, hay otro micrófono. Sí, brevemente. Los defensores de estas ideas revolucionarias son constantes, tienen una estrategia muy definida, no se desaniman a lo largo de los años, de los siglos, y creo que la otra parte quizá pecamos de inacción, o se contrapone una falta de estrategia y una actitud defensiva, a mi parecer. Esto se podría romper de alguna manera, defender nuestros derechos con otras dinámicas más activas. Gracias. Sí, me alegra mucho esta pregunta. Yo también me he preguntado eso. Creo que tengo una respuesta al menos parcial. Es que los que no somos, por decirlo, no quiero incluir a todos, pero en fin, la denominación genérica de eso que he ido explicando es el progresismo. Pero en fin, ese espíritu revolucionario tiene una fuente antropológica, y es que precisamente porque surge como una ideología y porque la religión forma parte de las potencias del pretérito, se constituye ella misma en religiosa y demanda para las cuestiones de índole civil, histórica y política un entusiasmo que es salvífico. La militancia en los socialismos revolucionarios del siglo XX es una militancia que en términos psíquicos, antropológicos, es sustitutiva del entusiasmo salvífico con el que los misioneros conquistaron América, en el sentido. Mientras que quien tiene religión tiene una enorme ventaja, y es que el primer servicio que la religión presta a la política es dejar que no se confunda con ella. Si uno es europeo y cristiano, porque si es islámico, no. Y si es protestante, tampoco. Porque esas dos variantes son confusiones explícitas entre lo religioso y lo político. Y si no, véase el teocratismo con cabeza en la reina de Inglaterra, que ya es residual y simbólico, o el puritanismo, o Calvino, o los imanes. Pero en la tradición europeo, latina, católica, precisamente por las disputas cesaropapistas, la diferencia entre lo religioso y lo político hace que los que tenemos religión con esa matriz no sabemos que la religión no se confunde con la política.
no lo sabían tan perfectamente en el antiguo régimen, donde hay una alianza entre religión y política que es inevitable en parte, pero que había tomado en el antiguo régimen forma abusiva. En 1789 todos los obispos franceses tienen título nobiliario y la aristocracia civil y patrimonial se había instalado como el estrato episcopal en la Iglesia. Entonces, o sea que... Pero dicho esto, eso hace que nuestros entusiasmos salvíficos se dirijan en otra dirección y que nuestro activismo se dirija en otra situación. Solo, con perdón, cuando se superan las inercias del antiguo régimen a este respecto y empieza a perfilarse la idea de un cristiano para el que forma parte de su obligación como cristiano la participación en la vida pública, en los acontecimientos menores, en las cuestiones temporales y tal, solo en ese momento la religión se convierte más bien en un elemento de generador de iniciativas civiles, públicas, de asociaciones, o sea, la figura del laicao, en la teología del laicao. Y entonces, manteniendo la diferencia entre religión y política, lo que no permite identificar una posición política de suyo con la conciencia religiosa, pero manteniéndola y por tanto habilitándola para sociedades democráticas, entonces... Pero eso no es todavía un fenómeno consumado, ni es un fenómeno suficientemente extendido, ni forma parte de la autoconciencia dominante en la propia Iglesia Católica. Y los obispos siguen prefiriendo ir ellos a las aperturas de los años parlamentarios y a los cócteles de no sé qué, que delegar estas cuestiones que no son de naturaleza sacramental en, pues no sé, en políticos de incuestionable las políticas, entonces, bueno, creo que he respondido, ¿no? Sin necesidad de que me extienda más. Muchísimas gracias.